Dios ha tenido relación con su creación. Dios ha tenido relación con su Hijo. Todo era natural, era una relación cercana, era una relación íntima. Para el hombre no era nada raro ni místico relacionarse con Dios. No era algo que lo sorprendiera. Era en lo que él había nacido, crecido, era natural para él. Dios daba instrucciones y el hombre las seguía. Asignaba tareas y el hombre las cumplía. Incluso se veía que el hombre no refutaba absolutamente nada de lo que Dios le decía. Sencillamente lo que Dios decía, eso lo hacía. Era natural su relación, cercana e íntima. Y el amor de Dios se evidenciaba tanto que le presentó al hombre a su mujer. Tuvo ese gesto, la palabra lo dice así, creó a la mujer y se la llevó al hombre a presentarse, evidenciando su amor y su interés por él. El hombre no sentía incomodidad, no había un ánimo turbado, no sentía vergüenza, no había temor, no había nada de eso. Era una relación sana, era una relación tranquila. Si recordamos, como nos lo habla Génesis, en el principio. Pero también recordamos que hubo un momento en el que el hombre, ¿qué? Peca, ¿cierto? Toma una decisión y a partir de ese momento la relación con Dios se empieza a distorsionar. No por Dios, sino por el hombre. La percepción que tiene Dios, el hombre de Dios, empieza a cambiar. Al punto de que cuando el hombre y la mujer se esconden, Dios dice que ya cuando estaba fresco el día, había bajado el calor, estaba ya la tardecita, dice que Dios estaba caminando por el jardín y llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estabas? Obvio, Dios sabía dónde estaba, ¿cierto? Pero el solo hecho de preguntarle al hombre habla de su interés por comunicarse con él. Habla de su interés por querer saber qué está pasando, pero también para recordarle al hombre qué había hecho, cuál era la condición que tenía. Y también para invitarlo a que se arrepintiera por lo que había hecho. Pero infortunadamente el hombre no se arrepintió. ¿Qué es lo primero que el hombre responde a Dios cuando él le dice, y es que acaso has comido del árbol que te dije que no lo hicieras? ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Culpa a Dios. La mujer que tú me diste es lo primero que hace. La mujer que tú me diste fue la que me hizo comer. Dios sabía qué había pasado, pero se acerca al hombre y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? No se acerca de una diciendo, ya, lo saco, terrible. No, él se acerca porque recordemos que había una relación natural, cercana e íntima. Y le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero a raíz del pecado, esa relación se distorsionó desde la mirada del hombre y le dice, tú tienes la culpa, porque aquella me llevó a que yo hiciera lo que no debía. Y dice la palabra que el hombre y la mujer estaban ¿cómo? Escondidos. Antes no pasaba eso. Recuerdan que en esa relación sana y cercana no había un ánimo turbado, no había temor, pero aquí ellos ya sienten temor de Dios. Dejaron de ver a Dios como normalmente lo hacían. Y aquí el hombre toma otra decisión al respecto, y es apartarse de Dios. El hecho de esconderse, de ir tras los árboles como si Dios no pudiese verlos o no saber dónde estaban, es un sinónimo de alejarme de Dios. Dios y el hombre estaban juntos, caminaban, hablaban y compartían. Pero a raíz del pecado, la decisión que tomó el hombre fue esconderse, fue alejarse de él, alejarse de la presencia de Dios, no estar allí con él. Y no estaba entendiendo que lo único que Dios quería era que reconociera la condición en la que estaba y se arrepintiera. Pero no se logró. El hombre no dijo, fallé,
pequé, me alejé de ti. Eso no sucedió. Pero siempre Dios ha deseado estar con la creación. Siempre Dios ha deseado tener comunión con el hombre, a quien creó, con su Hijo. Y después de ese momento, las cosas cambiaron en la relación con ellos. Digamos que yo les estoy contando así rápidamente fragmentos del capítulo 1 y 2 de Génesis como tal. Esa relación se había distorsionado y lo que el hombre pensaba y como veía a Dios había cambiado. Consideraba que Dios era el culpable de lo que había sucedido. Y aparte de ello viene una consecuencia para el hombre, para el ser humano. Pero el responsable es Dios, no es el hombre, es la percepción que cambió. Sin embargo, Dios sigue mostrando su amor y su cuidado al cubrirlos. Aquí hay algo bien interesante. Mire que los pequeños detalles importan. Ellos inicialmente, el hombre y la mujer, cuando se escondieron, antes de esconderse, porque sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron ellos? Se taparon con hojas de higuera. ¿Usted sabe qué es una higuera? ¿La ha visto? Es un árbol, es una planta, que normalmente su hoja mide aproximadamente entre 10 y 20 centímetros, pero es una hoja muy áspera. Y es una hoja que al contacto con la piel, sobre todo si la persona ha estado transpirando o está mojado y está bajo el sol, empieza a generar una reacción alérgica en la piel. Y con eso fue que el hombre y la mujer se cubrieron. ¿Se cubrieron qué? Sus genitales. Pero entonces luego viene el Señor y después de que les dice, ok, ustedes por ahí se rieron unos como que, no, eso pica, eso duele, ¿cierto? Sí, pues que eso era lo que estaba pasando con las hojas de higuera. Entonces, después de que el Señor les dice a cada uno su parte, las consecuencias de sus actos, ¿qué hace? El primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre. ¿Para poder qué? Cubrirlos. Porque ellos habían tomado la iniciativa con buenas obras de cubrirse a sí mismos. Pero ellos no podían hacerlo. No sabían lo que estaban haciendo. Así que el Señor lo que hace es el primer sacrificio para poder cubrirlos con pieles de manera correcta, que no los lastimara. Y ahí es cuando comparamos al sacrificio de Cristo. Ni usted ni yo podemos cubrir nuestros pecados. Ni usted ni yo podíamos darnos salvación. Tenía que haber derramamiento de sangre, un sacrificio para que usted y yo podamos recibir el perdón de pecados. ¿Usted cree que es así? Esa es la obra de Cristo. Y eso fue lo que hizo con el primer hombre y con la primera mujer. Seguir evidenciando su amor y su interés por cada uno de ellos. No podían justificarse. Pero aún así decidieron, por sus buenas obras, cubrirse y esconderse. Pero el Señor una vez más les dice, no es así. Ustedes mismos no tienen para poder lavar y quitar lo que han hecho. Y así continúa la historia del hombre. Dios continúa queriendo comunicarse con el ser humano. Dios continúa queriendo relacionarse con su creación. Es lo que Él desea. Pero ¿cuál es el continuo del hombre? Dios se acerca y el hombre se aparta. Y Dios se vuelve a acercar y el hombre vuelve y se aleja. Y continúa creyendo que con sus buenas obras va a hacer que sus errores y sus pecados mengüen o desaparezcan. Hasta el día de hoy, ese es el tipo de relación que hay del ser humano con Dios. Y es Dios llamando al hombre, diciendo, aquí estoy, y el hombre diciendo, yo creo que es mejor de esta manera. Y me sigo escondiendo y me sigo apartando. Después de Adán, ellos salen. Algunos historiadores, algunos teólogos dicen que al salir del Edén y Dios poner los dos querubines con la espada para resguardar el árbol de la vida,
dicen que el santuario o el lugar donde ellos se encontraban con Dios era ahí, a la entrada del Edén. Normalmente en la Biblia, cuando uno lee acerca de querubines, nos está hablando acerca de la presencia del Señor. Es lo que el Señor le dice a Moisés cuando le da las instrucciones para el arca. Le dice, en el arca vas a poner 2 querubines y allí tú y yo nos vamos a encontrar. Entonces, una vez ellos ya salen, pues tienen a sus hijos. ¿Y usted qué cree? Dios se sigue comunicando con su creación. Le habla a Caín. Y en un momento álgido en el que Caín está, porque está enojado, porque no le parece justo que Dios no le haya aceptado su ofrenda, Dios le habla a Caín. Y le dice, si haces lo correcto, te va a ir bien. Si no, el pecado te está acechando. Pero Caín, ¿qué hace? Se aleja de Dios y decide hacer sus propias obras, lo que él considera. Mata a su hermano, es el primer asesinato que vemos en las Escrituras. ¿Y sabe qué pasa? Dios vuelve y le pregunta, como lo hizo con su papá. Y le dice, ¿dónde está tu hermana? Dios ya sabía lo que había pasado. Pero a diferencia de nosotros los seres humanos, que cuando nos damos cuenta que alguien ha fallado, que alguien ha cometido un error, y a veces nos vamos con toda y le alegamos y lo juzgamos y le decimos, Dios se acerca y le dice, ¿dónde está tu hermano Caín? Y la respuesta de Caín es completamente áspera, es grosera y le dice, ¿y acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, después de que el Señor le pregunta a Caín, le dice que definitivamente para él va a ser muy difícil poder adquirir fruto de la tierra. Y lo que Caín responde a lo que el Señor le dice es, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor, versículo 14. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me mataré. Y vamos al versículo 16 en la primera parte, dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor. ¿Quién se alejó nuevamente? Caín. El Señor viene, antes le había advertido y le había dicho, están que se lo devoran. Ojo, pero Caín no hizo caso. Y luego de que se lo devoraron, vuelve y se acerca al Señor y le dice, ¿qué has hecho? Lo mismo que con su papá. Pero lo que Caín dice es, terrible el castigo que me estás poniendo. O sea, el enfoque de Caín no estaba en la embarré, necesito arrepentirme, sino que Caín se enfocó en el castigo. O sea, aparte de todo, se quejó por las consecuencias de sus propios actos. Ese fue el enfoque de Caín. Y en vez de, me arrepiento, pido perdón, quiero estar aquí, lo que dice es, tú me estás sacando, tú me estás haciendo fuera. Así que yo me voy. Y Caín se va, se aleja de la presencia del Señor. Y así ha sucedido con cada generación. Nos encontramos hombres y mujeres que buscan e invocan el nombre del Señor, pero también nos encontramos con hombres y mujeres que se alejan de la presencia del Señor, que se esconden, que no quieren darle la cara, porque o me da miedo, o me da terror, o sencillamente creo que no lo necesito, cualquier excusa que hay. Pero hubo hombres en la Biblia de los cuales la palabra dice que ese hombre anduvo fielmente con Dios. Es decir, caminó con el Señor. Adán y Eva vuelven y tienen otro hijo que se llamaba Set. Y la palabra de Set dice que tuvo descendencia. Y uno de ellos fue Enoc, del cual la Biblia dice, y anduvo fielmente con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Pero también de esa descendencia de Set viene Noé. Y la palabra dice que Noé tenía el favor del Señor.
Y de la descendencia de Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Es que no, Jafet. De la descendencia de Sem viene un hombre que en la palabra es conocido como el amigo de Dios. ¿Sabe quién? Abraham, descendiente de Sem, quien recibió la bendición de su padre Noé. Mire que a veces cuando nosotros estamos leyendo la palabra y empieza el tema de las genealogías y esos nombres todos enredados, a veces uno se los salta, como que, ay, a mí qué me interesa, así como todos esos nombres tan raros, pero mire qué tan interesante es cuando uno dice, venga, yo voy a leer a ver quién, de quién, y uno se va dando cuenta lo que hace Dios y el propósito de Dios. Abraham no era un aparecido. Abraham no fue que Dios quiso Tim Marini aquí, no. Abraham venía, era descendiente de la familia de Sem, de Noé. Y vemos que de Abraham se dice que fue llamado como amigo de Dios. Y vemos que el Señor hablaba con Abraham. Le decía qué iba a hacer, cuándo, en qué momento, hacia dónde se dirige, coja por aquí, coja por allá, usted por qué dijo esto, la embarró, por qué mintió. Dios hablaba con Abraham. Pero después de Abraham llega el tiempo de Moisés. Y llega el tiempo de Moisés cuando todo el pueblo está como esclavo en Egipto, ¿cierto? Pasamos así súper rápido por todo el de Génesis. Y llegamos a Éxodo. Y resulta que Moisés decidió caminar con el Señor. Fue una forma en la que el Señor llamó a Moisés de parte muy singular, de manera muy singular, pero Moisés aceptó y caminó con el Señor. Quiero que vayamos a Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Mira lo que decía Dios de Moisés. El Señor les dijo, ¿a quién? Al pueblo. Escuchen lo que voy a decirles. O sea que el Señor también hablaba con el pueblo, ¿cierto? Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero eso no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Es un llamado de atención que el Señor le hace específicamente a Miriam y a Aarón, a sus hermanos, porque estaban hablando mal de Moisés, de su propio hermano. El Señor hablaba cara a cara, como dice la Escritura, con Moisés. ¿Usted alcanzó a ver cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Cara a cara. Pero espéreme que ese cara a cara a veces no es como uno piensa. ¿Usted se acuerda de un programa que salió en donde hacían los famosos cara a cara? ¿Sí se acuerda de pronto de eso? Como un reality, ¿sí? ¿Y qué hacían las personas? Se ponían uno frente al otro y se dañaban hasta lo que más tenían, se destrozaban. Ese era el cara a cara. Pero ese cara a cara es muy diferente. Es muy diferente. Y aquí hay algo muy, muy lindo, y es que, ¿qué pasa con Moisés? El Señor empieza a darle instrucciones a Moisés, como lo hizo con Adán al principio. Y entonces el Señor le dice, vas a sacar al pueblo, van a caminar, van a ir por aquí, esto y lo otro. Llegan al monte, en donde el Señor necesita hablar con Moisés para poder dar la ley. Pero en ese momento, cuando el Señor está hablando con Moisés, le está dando todas las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, de la ley, de lo que conocemos como los 10 mandamientos, Moisés estaba demorando en bajar. Y abajo, en la montaña, el pueblo se desesperó y le dicen al sacerdote Aarón, necesitamos a alguien a quien ver. Necesitamos a alguien a quien ver. Ese Moisés está demorando mucho, así que haznos un ídolo. Y Aarón le dice, listo, tráigame todas sus joyas y vamos a hacerlo. Y sale el famoso becerro de oro. El pecado del pueblo. O sea, el Señor está hablando con Moisés, diciéndole todo, pero abajo el pueblo está queriendo ver y observar algo porque quiere seguir algo.
pero Moisés se está demorando. Y entonces, a raíz de toda esa situación, le invito a que lea Éxodo para que nos demos cuenta de qué es la historia del pueblo a la salida de Egipto. Después de todo eso hubo muertos, se quebraron las tablas, se volvió de toda una cosa impresionante, todo un caos. El Señor le dice a Moisés, vea, listo, 0 y van no sé cuántas. Ustedes van a entrar a la tierra, van a ir, porque yo lo prometí, yo no miento. Pero dígales que yo no los voy a acompañar. Yo voy a enviar un ángel que va a ir con ustedes, pero yo no voy a estar con ustedes porque el pueblo es tan terco que los puedo destruir. Cuando el pueblo escuchó esto, dice que lloraron y entraron en luto. Y se quitaron todos sus aretes, sus arcillos, todo lo que tenían. Y se despojaron de aquello que los había llevado a adorar a otra imagen. Pero entonces, ya Dios le había dado instrucciones a Moisés del tabernáculo, del lugar de reunión. Pero el tabernáculo todavía no estaba construido. Así que Moisés dice, esto está muy terrible. ¿Cómo es que Dios nos dice, listo, vayan, pero yo no voy a ir con ustedes? No, esto está muy terrible. ¿Y sabe qué hace Moisés por iniciativa propia? Coge una tienda, sale del campamento, la monta y dice, aquí voy a hablar con Dios. Y a eso le llamó la tienda de reunión. Todavía no estaba el tabernáculo, pero Moisés necesitaba escuchar la voz de Dios. Moisés necesitaba saber qué era lo que Dios quería. Y es muy impactante leer qué es lo que pasa cuando él se acerca a la tienda de reunión, porque dice la palabra que la hizo por fuera del campamento. Y cuando él se paraba para ir al campamento, dice que de cada una de las carpas o tiendas, la gente salía y se paraba en la puerta. Y lo que hacía era mirar a Moisés, como que él empieza a caminar y todos eran mirando, como, ay, ya va para allá, ya va para allá, pero todos quietos. Y cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, dice que la nube se posaba sobre la tienda y eso significaba que ¿quién estaba allí? Dios. ¿Hablando con quién? Con Moisés. Y toda la gente lo que hacía era arrodillarse y adorar. O sea, solo quiero que se lo imaginen. Moisés, yo no sé qué distancia había, pero él caminando y todo el mundo observando, como que, ay, ya va a hablar. ¿Qué le irá a decir? ¿Qué nos irá a hacer? ¿Qué va a pasar? Y todos observando. Y todos esperando a que Dios llegara. Eso era un espectáculo, ¿usted no cree? O sea, que hoy día pasara eso y uno dice, wow. Si toda la venia y toda la pompa que le hacen a personas de renombre, ahora imagínense lo que pasaba con el Señor allí. Éxodo, capítulo 20. Versículos 18-19. Le dice, está en toda la parte del monte, lo que les estaba contando. Dice el versículo 18, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos y de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Les dio miedo de Dios. Por eso Moisés era el que iba a la tienda de reunión, a hablar con Dios, porque ellos temían morir en el acto. Y la palabra dice que la tienda de reunión estaba para que cualquiera que quisiera hablar con Dios. ¿Pero quién iba a la tienda de reunión? Solo Moisés. El pueblo no iba. El pueblo esperaba a escuchar. ¿Dios qué mandaba a decir? A través de Moisés. Y aquí hay algo bien importante. Y es que Moisés no esperó construir el tabernáculo, sino que él necesitaba comunicarse con el Señor. Quiero que me acompañe a Éxodo 33, ahí adelantico. Ahí es donde les conté
acerca de cuando Dios les dice, no voy a ir con ustedes, les voy a mandar un ángel, pero Moisés dice, yo necesito hablar con Dios, la tienda de reunión. Y en el versículo 11 del capítulo 33 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Y usted quiere saber qué hablaban Moisés y Dios? ¿No le interesa saber qué hablaban Moisés y Dios? ¿Sí o no? O sea, yo quiero saber, pues ahí está en la Biblia, eso no es un secreto. Versículo 12 del capítulo 33 dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Versículo 13, pero si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Versículo 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés, y el Señor le respondió, voy a darte prueba de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Versículo 20. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero el rostro no me verás. Amigo, y hablaban cara a cara, pero no le veía el rostro. Él no sabía cómo era Dios. Él veía su esplendor. Él sabía que ahí estaba la presencia del Señor. El término hebreo panim significa cara, rostro, pero más allá de eso significa presencia, comunión. Cuando la palabra me habla de que hablaba cara a cara con Moisés, era porque era la misma presencia, pero no era que estuviera viendo un rostro definido o una persona definida. Él sabía quién era el Señor. Él sabía que la presencia estaba allí. Él sabía que Dios le estaba hablando. Él conocía la presencia del Señor. Y en muchas ocasiones hemos escuchado que vienen momentos, o hemos dicho en diversos momentos, frases como, es que yo no siento la presencia de Dios. Es que es muy difícil para mí. Es que no entiendo cuando leo, no entiendo cuando oro, entonces mejor no lo hago más. Es que he venido haciendo cosas que no son correctas y entonces más bien me alejo porque me da vergüenza ir al Señor. ¿Usted ha escuchado ese tipo de afirmaciones? ¿Será que las hemos dicho en algún momento? Es que definitivamente yo no siento, yo no me conecto, yo oro y no pasa nada. O sea, no se escucha nada. Yo leo la Biblia y no entiendo nada, entonces mejor no la leo porque es que me aburre. Es que es muy complicado. Eso es un sinónimo de escucharon que Dios caminaba por el jardín y se escondieron. Quiero la presencia del Señor, pero me alejo de ella. Es algo absurdo, pero es lo que hacemos. Me alejo porque hay vergüenza, porque hay temor, porque sé que cometí una falta. O me alejo porque estoy triste, cansado, afligido, decepcionado de la vida y no quiero saber nada de Dios. Es lo más absurdo que puede existir, pero es nuestro proceder. Es lo que normalmente hacemos. Y a veces me preguntan, pero ¿y cómo hago para sentir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos esperando ver una imagen
sentir algo wow, espectacular en mí, o escuchar una voz audible para decir, Dios está aquí. El pueblo tuvo miedo cuando vio todo ese espectáculo de truenos y escuchó la voz de Dios salir del fuego cuando estaban en el monte. Pero sintió miedo y le dijeron a Moisés, eso no es con nosotros, vaya usted. Y nos cuenta. Y es lo que hoy día seguimos haciendo. Es lo que hoy día seguimos temiendo. Queremos a Jesús, pero cuando Jesús viene decimos, no. Y me alejo y me escondo. Pero ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo sé cuál es su voluntad si me voy a alejar? ¿Cómo sé qué debo hacer, qué decisión tomar, con quién estar, en qué lugar permanecer, si cuando Dios me va a hablar, me alejo? La forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra, de tiempos de oración, pero no voy a ellos. El pueblo había decidido que Moisés fuera su intermediario. El pueblo no quería ir. Estaban esperando lo que Moisés les pudiese decir a ellos. Y esa es la forma absurda en la que operamos en muchas ocasiones. Y por eso a veces vienen estados en los que digo, estoy frío espiritualmente. Como que no más. Ya no quiero volver a la iglesia. O sea, a la reunión. Porque a veces hablamos de iglesia del lugar, pero la iglesia somos nosotros. Y a veces vienen esos momentos de no quiero más, ya no más, estoy cansado. O sé que estoy pecando y como eso me genera vergüenza, entonces me escondo. No quiero la confrontación. Prefiero estar yo solo y Dios. Porque a veces nos dejamos engañar con eso. Es que es entre Dios y yo. Pero realmente ahí no está pasando nada, porque lo que estoy haciendo es escondiéndome de la presencia. De eso de quiero saber quién es Jesús, quiero conocerlo, pero me escondo. Pero no quiero estar con Él. Hay 4 aspectos importantes que debemos tener en cuenta para poder hablar acerca de estar cara a cara con el Señor. Es decir, de estar en su presencia, de estar en comunión con Él. Y el primero de ellos es siempre recordar, muchachos, no hacer lo que hizo Adán, y es considerar que Dios tiene la culpa. Dios no nos abandona, somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. Pero también hay frases como, es que Dios ya no se acuerda de mí, es que Dios no escucha mi oración, es que yo le oro y no pasa nada, es que Dios ya no me escucha. No, Él no se va, Él no nos da la espalda. Somos nosotros los que decidimos alejarnos y lo vimos desde el principio. Por eso era importante ver el recorrido, porque desde el principio sucede. Vaya conmigo a Jonás, capítulo 1, versículo 3. Profeta, el Señor lo estaba mandando a hablarle a una ciudad, a Nínive, para que se arrepintiera. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. ¿Para qué? Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. O sea, tan de buenas. Llegó y justo el barco que iba en dirección contraria a Nínive. La palabra lo dice, huyendo. O sea, él no quería hacer frente a eso. El salmista dice, ¿de dónde me esconderé de ti? O sea, si subiera, si bajara, o sea, tú estás en todas partes, la omnipresencia de Dios, ¿cierto? ¿De dónde me voy a esconder? Pero es que a veces hacemos eso, ¿sí? Nos tapamos con hojas de higuera, que pican, que son molestas, y creemos que Dios no nos está viendo. Creemos que Dios, como que, ay, se me embolató. ¿Qué se hizo mi hijo y mi hija? No sé qué pasó con él. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y ojo, porque el engaño es el mismo pecado. ¿Sí? Ay, es que yo no sabía, es que me engañaron, es que me entendí mal. No, este es el mismo pecado. Y es lo que sucedió con Eva. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. A veces pensamos que estar pensando en palomitas y en otra cosa diferente al enfoque de Dios no está mal. Es que allí mismo está el pecado. Y lo primero que Adán dijo fue, la mujer que me diste. Y luego Eva dijo, la serpiente me engañó. O sea, todos, banderita blanca. O sea, todos fuimos víctimas de las circunstancias. No. O sea, nosotros tomamos decisiones y somos nosotros los que decidimos huir del Señor. Segundo aspecto, y es que debe haber una confesión y un arrepentimiento. En Adán no hubo arrepentimiento. En Caín no hubo arrepentimiento. Hubo juicio, señalamiento hacia Dios, pero no hubo arrepentimiento. Josué, capítulo 7, versículos 19 al 20, dice, entonces Josué lo interpeló a un personaje llamado Acán. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Y Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Y procede a contarle lo que hizo. Y fue que cogió lo que no debía de aquella ciudad que entraron a conquistar y que Dios había dicho, no cojan nada. Pero imagínense, venían por el desierto, no habían visto todas esas riquezas, la ven y pues, ¿qué de malo hay? Se cogió un poquito y se lo guardó. Eso es lo que le está diciendo Josué, le está confrontando. Pero mire la manera en la que se acerca. Hijo mío. Y entonces Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Dios nos pregunta, y Dios se acerca, porque Dios está interesado y nos ama. Porque Dios no quiere hacer tan los desaparezcos, o sea, él puede hacer, lo hizo. Pero lo que Dios quiere es restaurar esa relación y está interesado en que usted y yo podamos ir donde Dios confiadamente y decirle, mira, esto es lo que está pasando. Pero primero creemos que podemos huir y segundo, no asumimos lo que hicimos. No asumimos nuestra falta. Un tercer aspecto es que cuando yo reconozco que debo confesar y arrepentirme, viene la restauración. Y es una restauración que solamente puede dar Dios. Solamente si permanecemos en Él. Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda o nuestra morada en Él. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios nunca ha dicho, no quiero nada más con el ser humano. Dios ha dicho, lo quiero todo contigo porque eres mi creación. Pero el ser humano ha dicho, quiero todo lo que Dios me da, pero no quiero a Dios. Porque quiero hacer mis propias obras. Quiero taparme con mis propias hojas de higuera. Y la palabra es muy clara y dice que ese aspecto para poder tener esa restauración, para poder tener esa relación con Dios, necesita de algo, y es que obediencia. ¿Obediencia a quién? A Él. ¿Se acuerdan al principio cuando decíamos que era una relación natural, cercana e íntima? Donde Dios le daba instrucciones y Él las obedecía. Donde Dios le decía qué hacer y Adán lo hacía. Ya no, ya refuto lo que Dios me dice. Ya creo que el modo de Dios no es como el que yo creo que es.
Y si aparece de una forma diferente, eso va en contra de lo que yo pienso o creo. Y es complejo aceptar. Ahí más adelantico en Juan 15, versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Arriba me decía: si me amas, obedece mi palabra. Y mi Padre te amará y vendremos y haremos morada contigo. O sea, habitaremos contigo. Pero abajo dice: el que no permanece en mí, pues sencillamente ¿qué? Se seca. En otras palabras más modernas, se enfría. Y no siento la presencia del Señor. Y me es difícil acercarme a Dios. Y no sé cómo orar. Y se me vuelve agotador. Escuchar todo lo de Dios, uy, eso es complicado, qué pereza. Y suficiente con el versículo del día. Y con el podcast que llega ahí suficiente. ¿Por qué no quiero más? Uy, no, tanto no, porque me enreda, como que no. Ya, con eso, listo. O algunos solamente con: Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y se nos vuelve algo mecánico, algo automático. Siempre oramos por los alimentos. Le hemos enseñado a las niñas a orar y a agradecer por los alimentos. Y en un momento, yo todos los días almuerzo con mi hija menor, porque yo la recojo del colegio. Y llegó un momento en donde ella se sentó y empezó a orar, y gracias, Señor, y empezó a, cuando llegó un momento y dije: ay, no, ya se me olvidó, que era lo que yo decía normalmente cuando oro por los alimentos, y yo: ey, espérate, ¿cómo así? Es que sí, se me olvidó la partecita que yo siempre digo después de esta, y yo: es que ya te la sabes de memoria, y me perdí. Una niña de 6 años, ahora nosotros adultos, porque se nos vuelve mecánico. Porque creemos que entrar en la presencia del Señor, es decir, unos versículos de memoria, es poner el audio, escuchar, y ya. Y yo no espero a que Dios me hable. Usted se imagina a Moisés entrando y: a ver, querido, el pueblo terrible, esto, espero tu respuesta y chao. O sea, no, nada. Él estaba ahí, esperando a que Dios le hablara, esperando a que Dios le diera instrucciones. Y él le dijo: es tu pueblo, no es mi pueblo. Y como es tu pueblo, necesito que me digas qué hacer, porque yo estoy que los saca. Porque yo no quiero nada con ellos. Pero nos cuesta entender que esa relación cara a cara habla es de comunión, habla es de intimidad, habla de tener tiempo, de tener espacio, de poder dedicar. Así como cuando conoció a su mejor o a su mejor amiga, o a su esposo o a su esposa. Se requirió de tiempo, de yo acercarme, porque Dios nunca se ha ido de nosotros. Cuarto aspecto, la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor no se trata de sentimientos, no se trata de emociones, no se trata de un momento pasajero. Uy, es que usted sintió la presencia del Señor en la reunión, y al otro domingo, ¿cómo es? No, estoy como desconectada. Y entonces como que creemos que Dios va y viene, Dios va y viene. No, los que vamos y venimos somos nosotros. Y entonces si siento un calor, no sé, cantidad de cosas, y si siento una emoción muy grande, estaba la presencia del Señor. Pero si no siento nada, el Señor no estuvo. ¿Cómo esa relación se distorsionó? Y ya no es ni natural, ni cercana, ni íntima. Cuarto aspecto, no es de sentimientos, ni de estados pasajeros. E infortunadamente, a raíz de la experiencia que han tenido muchas personas en su caminar con el Señor, ya sea de dolor, de sufrimiento, o incluso porque otras personas le han hecho algo o han dañado y que tienen que ver con la iglesia, esa relación con el Señor es súper complicada. Al punto de que es hasta imposible para el hombre. No, es que ya no me puedo conectar, no más.
Nos contaban este fin de semana una experiencia que alguien había tenido, la primera vez que fue a una reunión cristiana. Y había un encuentro. Y lo que esa persona le dice es, ay, yo le puedo pagar de a poco ahí hasta el final porque no tengo todo el dinero. Y entonces quien lideraba le dice, sí, claro, pero me tiene que dejar una prenda de garantía de que usted se iba a ir. La expresión de esta persona es, jamás vuelvo a pisar una iglesia cristiana. Porque lo único que buscan es ¿qué? Plata. Infortunadamente, por el tipo de experiencias que hemos tenido, eso hace también que la relación con Dios sea compleja. O cuando yo he orado y orado y orado por él o ella y no pasa nada, no, definitivamente Dios no me escucha. O al contrario, se enrosca más y me dice, pero ¿y entonces cómo hago? Se pone la situación más difícil. No es de sentimientos ni de momentos pasajeros mi relación con Dios, estar en la presencia del Señor. Y último punto, y bien importante. Tampoco estar cara a cara con el Señor, estar en la presencia del Señor, o estar en comunión con el Señor, o hablar con el Señor. Todo eso es lo que significa estar en la presencia del Señor. No se trata de una imagen visible, palpable. No se trata de ello. Quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12, dice, entonces el Señor les habló desde el fuego. ¿Se acuerdan? Moisés, la historia con Moisés. Moisés le está hablando al pueblo. Y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna. Solo se oía una voz. O sea, les está diciendo, hey, presten atención, acuérdense, cuando ustedes se llenaron de miedo y que dijeron que nosotros no, que solo yo, ustedes escucharon solo una voz, ustedes no vieron nada. Y en el versículo 15 les dice, ahí mismo, de Deuteronomio 4, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. O imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, versículo 18. O imágenes de animales que se arrastran por la tierra. O peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Versículo 19, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Ah, no, pero aquí vea, súper, porque yo no me inclino ante estatuas. Pero esa persona por la que tanto he orado, a la que tanto amo, se me puede convertir en un ídolo. Es que aquí empezó diciendo, no se hagan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. Porque necesitamos ver, porque necesitamos tocar, porque necesitamos sentir para creer que es cierto. Si no es así, no sirve. Pero por eso Moisés les recuerda y les dice, ustedes nunca han visto una imagen de Dios. Porque entonces empiezan a hacerse imágenes que no son necesarias. Y entonces entendemos lo que es la idolatría de cualquiera. ¿Sí? No solamente a imágenes de hombres y mujeres considerados santos, ¿sí? Estatuas hechas por hombres, sino entonces los ángeles, la madre naturaleza. Y necesito saber qué me dice el horóscopo, los astros, porque yo necesito estar en relación con alguien, yo necesito una imagen, pero por Dios el Señor le dice, aquí estoy. O sea, ¿por qué no yo? Porque es más fácil con tus semejantes, que también tienen la misma necesidad, o con los animales, o con los astros, y no me miras a mí. Y no quieres estar en mi presencia, y no quieres escucharme, y no quieres conocerme. Pero usted recuerda que el Señor vistió a Adán y a Eva.
Y les dijo, sí, pues yo no les puedo quitar las consecuencias, les va a pasar esto y esto y esto. Pero venga, con hojas de higuera no, porque no van a aguantar. Se van a ampollar y feo, maluco. Venga, yo los he visto. Los cubrió. Porque Dios siempre está presto a tener una relación con usted y conmigo. Ese es el propósito y lo vemos desde el inicio de la Biblia hasta el final. Siempre el propósito de Dios ha sido tener una relación natural, cercana e íntima con su creación, con sus hijos. Mire, no hay trucos, no hay oraciones preconcebidas, no hay reunión para sentir la presencia del Señor. No. Eso son esos ídolos que nos hemos creado y como esos caminos cortos que creemos que podemos tener para obtener la presencia del Señor. No, es más sencillo de lo que usted y yo hemos creído y es simplemente acercándome a Él. Porque ¿quién es el que se aleja? Yo. Efesios capítulo 3, versículo 11 al 12. Dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, es decir, recibir perdón de pecados con el lavamiento de su sangre, poder ser redimidos, poder ser justificados, versículo 12, en Él, mediante la fe, o sea, creyendo, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Dígame ahí que dijo cuántas cosas tiene que vender, cuántas cosas tiene que comprar, cuántos Padres Nuestros tiene que rezar, cuántas oraciones X tiene que hacer, ante qué monte se tiene que ir arrodillado. ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos al Señor? Creer. Cuando yo creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador y decido que Él domine mi vida y yo empiezo a obedecer su palabra y permanecer en Él, aquí me dice que hay libertad y confianza para acercarme a Dios. Y ya eso no va a ser engorroso. Y yo ya voy a decir, Dios me habla. Hey, tenía algo que hacer y Dios me dijo qué hacía. ¿Por qué? Porque es que fui a encontrarme con el Señor a mi tienda de reunión. Así todos me vean, así todos digan, ¿qué va a pasar? ¿Está loco? ¿Qué va a suceder? Es mi intimidad con el Señor. Ese es el propósito de Dios siempre, tener una relación desde el principio de los tiempos hasta el final de estos tiempos. Por último, Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Las primeras cosas han dejado de existir. Hasta el final de estos tiempos. Es el mismo propósito. Dios habitando con el hombre. Eso es estar cara a cara con Dios. Eso es ser amigo de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. No es nada raro, no es nada místico. Es acercarme confiadamente, con libertad, al Señor. Ahorita cantábamos algunas canciones, ¿cierto? La canción que habla acerca de, si no es con tu presencia, yo no voy a ningún lugar. ¿Quién era hablando? Moisés. ¿Se acuerda? Éxodo 33:11. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque sé que pérdida total. Moisés lo descubrió y lo entendió. Nada raro, nada místico. Es solo creer en el Señor y decidir acercarme, no esconderme más, no taparme más con hojas de higuera. Recuerde que esas hojas de higuera son mis buenas obras, son mis intentos lejanos por acercarme a Dios.
la presencia del Señor. No es algo raro, es Dios habitando con el hombre. Y es la invitación que el Señor hoy nos hace nuevamente. Porque siempre lo va a hacer, pero va a llegar un momento en donde ya no más. Va a venir un final. Y así como el pueblo creyó que siempre había oportunidad, que siempre había más y más y más, a veces también creemos que es así. Necesitamos sacudirnos del me aburre, no entiendo, qué pereza, estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy muy ocupado, ahora tengo otras cosas, ahora hay otras prioridades. Hay que hacer una elección y hay que hacerla conscientemente. Recuerda que cuando Dios se acercó a Adán y a Caín preguntándoles lo que él ya sabía, era diciéndoles, hey, por favor, cae en cuenta de lo que hiciste. Quiero que te arrepientas. Quiero que vengas a mí. Dios no se acerca para cortar cabezas y ya. ¿O usted por qué cree que vino su hijo? ¿Usted por qué cree que después del diluvio dijo, otra vez? ¿Pero otra vez qué pasó? La maldad del ser humano. Y dice la palabra que ha enviado profetas. Y el pueblo no escuchó. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la mayor profecía es la palabra. Esta es nuestra profecía. Pero a veces vamos en busca de profetas en estos tiempos para que me digan lo que Dios me quiere decir. Cuando la palabra dice la única profecía vigente es la Escritura, ya no se le añade nada más. Todo está aquí. Cara a cara con nuestro Creador, cara a cara con nuestro Señor. A veces cuando hablan con algunas mujeres me dicen, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para empezar? Y yo creo que a veces están esperando como listo, número 1. Pues número 1 es acérquese, es lo primero. O sea, desee acercarse, no nos escondamos más. Me acerqué, oré y no pasó nada, pues vuelva. Porque recuerde que estar en la presencia del Señor no se trata de lo que yo siento, de lo que yo pienso o de lo que yo veo. Se trata de creer que Dios es real y que Dios está allí y que Dios está interesado en usted y en mí. Él no se equivocó. Él no hizo plan A con Adán, plan B con Noé, plan C con Abraham. No, es el mismo propósito desde el inicio hasta el fin. Y es que Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. A veces cuando decimos cerremos los ojos, acuérdese, no es por nada místico ni raro, es para que no nos distraigamos, porque nos gusta ver, nos gusta estar mirando qué pasa alrededor. Y es importante cuando leemos los salmos, ahora que usted va a ir a leer la palabra y se encuentra en los salmos, hay una palabra que dice, no estoy segura de su pronunciación, Selah o Selah, S-E-Selah. S-E-L-A-H. Hay una prédica que se llama así, Selah o Selah. Y eso es una pausa. Y es una pausa para yo meditar y pensar en lo que Dios me está diciendo. Para escuchar a Dios. Y en muchos salmos lo encontramos. Y es, pare un momento y escuche lo que Dios está diciendo. Los tiempos se acortan, la palabra lo dice. Aún hay tiempo. Aún podemos escuchar la voz del Señor. Y muchas personas de las que usted y yo conocemos necesitan escuchar al Señor. Necesitan conocer a Jesús.
Y esa es nuestra tarea. Que otros conozcan a Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias porque a veces no es chévere, no es cómodo escuchar lo que hacemos mal. Pero cuando lo vemos desde tu perspectiva, Señor, y entendemos que no es que nos quieras destruir, sino que nos estás llamando al arrepentimiento para que veamos la condición de nuestro corazón. Y como dice Oseas, llevarnos al desierto para mostrarnos cómo estamos. Entonces todo lo podemos entender y ver claramente, Jesús. Señor, yo puedo creer que los que estamos hoy aquí reunidos y en muchas partes del mundo es porque queremos conocerte, Jesús. Es porque queremos adorarte. Es porque queremos saber quién eres y cómo podemos relacionarnos contigo. Porque sabemos que nada de ti, nada fuera de ti podemos hacer, Jesús. Que si bebemos otras aguas, que si nos alimentamos de otras fuentes, vamos a seguir con sed y vamos a seguir con hambre. ¿Por qué ha pasado? Porque no hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda saciar, que pueda llenar ese vacío que tenemos internamente. Solo tú lo puedes hacer, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo, porque hasta el momento nos sigues hablando y nos sigues preguntando, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Con el ánimo de que vengamos en arrepentimiento delante de ti y ya nos dejemos de esconder de tu presencia. Decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? No hay forma. No hay forma, Señor. Pero la lección está en nuestras manos. Y hoy, Señor, hoy yo decido por ti, Jesús. Hoy yo decido que quiero conocerte, Señor, cada día de mi vida, Jesús. Hoy decido rendir mi vida a tus pies, porque esa es la única garantía de que mis hijas, Señor, te conozcan y te adoren, Jesús. Porque es la única garantía, Jesús, de que mis nietos te conozcan, Jesús. Que yo me quebrante hoy, Dios. Es la única garantía, Jesús. Que yo hoy tome mi decisión de rendir mi vida a ti, para que mi descendencia te conozca, Jesús. Hasta el momento de tu segunda venida, Jesús. Y podamos estar todos juntos, Dios. Tú habitando en medio de tu pueblo, Señor. En una tierra y en unos cielos nuevos, Señor. Esa es la promesa, Jesús. Espíritu Santo, te pido, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor, para que podamos entender que la culpa y la condenación nos alejan de ti. Que lo único que el enemigo quiere es desviar nuestra mirada de ti. Porque en ti tenemos perdón de pecados, tenemos, Señor, restauración. Y podemos tener esa relación contigo íntima, Señor, cercana y natural. Donde tú nos hablas de diferentes maneras. Queremos conocerte, Señor Jesús. Queremos conocerte, Jesús. No se trata de edad. En cualquier momento, Jesús. Samuel era aún joven, dice la Escritura, pero no había conocido a Dios. Cuando fue instruido por el sacerdote y le dijo al Señor, heme aquí, tu siervo escucha, hubo relación. Porque se dispuso aún siendo joven. Elías vio todos tus prodigios,
vio maravillas, vio milagros, vio fuego descender, vio que la lluvia paraba, pero se atemorizó y huyó, se escondió. Y tú nuevamente vas y le dices: Elías, ¿qué haces? Sal, porque necesito hablar contigo. Y de diferentes formas, Señor, te manifiestas a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, solo tú, Señor, trayendo entendimiento para que podamos ver, Señor, cara a cara a nuestro Rey y podamos entender que somos templos, que somos cuerpos y que tú habitas en estas tiendas de campaña, que tú habitas en estos cuerpos y en estos templos y que queremos hacer tu voluntad, Señor. Que queremos, Señor, hacer lo que tú has determinado, Jesús, para nuestras vidas. Y es conocerte, amarte, obedecerte y hablarle a otros, Señor, de lo grande y maravilloso que eres tú, Jesús. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Señor, bendecimos tu nombre esta tarde. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por animarnos, por corregir nuestro camino. Gracias por mostrar, Señor del cielo, que no es como yo digo, es como tú dices. Y que no necesito, Señor, dice tu palabra, que digamos quién subirá y quién traerá, o quién irá y quién pasará al otro lado del mar para traer. Hoy has traído tu palabra aquí y ahora a nuestra vida, a nuestro corazón. Solo te rogamos, enseña a nuestro corazón a ser obediente, enseña a nuestro corazón a amarte y enseña a nuestro corazón a rendirse delante de ti. Dijo el Rey, en esto se resume el discurso: teme a Dios y apártate del mal. Gracias, Señor, por enseñarnos a amar tu presencia, a buscar tu presencia y actuar bajo dirección de tu presencia. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mis hermanos y yo te ruego que esta sea una semana, Señor, donde estemos cavando más profundo, Señor, en tu presencia, en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú das, por todo lo que tú haces y por todo lo que llevarás, Señor, nuestra vida para hacer durante todos estos días, en Cristo Jesús. Amén.